Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán.
todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Buenos días, querida iglesia de Caldera. Seamos bienvenidos nuevamente en este tiempo de difícil, pero está en control de Dios. De difícil, ¿por qué difícil? Por este tiempo de pandemia, donde hemos pasado una etapa, hemos retrocedido una etapa. Pero gracias, Señor, por las oportunidades, por este enlace, de que podemos llegar con la verdad y con la palabra. Y eso a nosotros no nos va a callar. No nos va a callar el predicar, en escuchar lo que dice Dios en este día para nosotros. Así que sean muy bienvenidos a la iglesia de Caldera, la casa del Señor. Y como en este tiempo especial donde vamos a tener conexión semana a semana de la palabra, palabra de vida, palabra de verdad que se necesita más en este tiempo. Y para el tiempo de ofrenda y de diezmo, quisiera compartirles una escritura que está en Juan 14:27, se las leo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este tiempo difícil, no temer. Cuando uno cumple el principio del darse, que es la perfecta voluntad de Dios, ahí hay paz. La voluntad de Dios, que es perfecta y si uno la cumple, va a haber paz. Paz en que yo estoy cumpliendo los principios, el principio del dar lo que Dios nos provee día a día. Así que en este tiempo de diezmo y ofrenda, vamos a estar en pantalla el número de cuenta para que ustedes la anoten. Así que gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de darse, Padre. Gracias. Gracias por tus principios, Señor, que nos enseña el principio del dar. Y el dar es la perfecta voluntad tuya, Señor. Y hacer esa voluntad de cumplir los principios tuyos, Señor, ahí hay paz. Gracias, Señor. Amén y amén. Y bendice a aquellos
que fielmente han diezmado y han ofrendado. Gracias, Señor, porque ahí es donde se sostiene la iglesia. Amén. Bueno, no paramos, seguimos. Así que en este tiempo especial donde vamos a recibir palabra de vida, ¿qué hacemos en la semana? El martes tenemos oración a las 7 de la tarde, vamos a tener conexión también en la plataforma con un link. El día jueves, gracias porque Caldera todavía está en fase 3 y todavía puede juntarse un número menor de personas para compartir la palabra. Los jueves, como cada plantío, ahí por WhatsApp de la iglesia vamos a estar dando los horarios y el lugar. Así que gracias, Señor, por este tiempo y los dejo con Wesley. Buenos días, querida iglesia. Una vez más nos encontramos por este formato, pero agradecemos a Dios porque sabemos que su palabra no va a volver vacía. Así que con esto en mente, quiero invitarles a que oremos juntos por este mensaje. Señor, te alabamos, te bendecimos. Tú eres bueno, Señor, y tú has sido fiel con tu iglesia, y lo seguirás siendo hasta el día que tú volverás por ella, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Permita que se asiente en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un versículo bastante famoso que conocemos dentro de la iglesia. Incluso hay una canción en base al mismo que cantamos. Pero más allá de ser un versículo conocido, memorizado, es un versículo que habla de la forma que nosotros hemos de estar viviendo nuestra vida como cristianos. Y este versículo se encuentra en el libro de Hebreos, el cual no sabemos quién es su autor en específico, si fue Pablo, Pedro o Apolos. Aún está en discusión quién escribió este libro, pero sabemos con certeza que el Espíritu Santo quiso escribir esto. El Espíritu Santo fue quien inspiró a su autor para que lo dejase escrito para aquella iglesia y también para nosotros los creyentes de hoy. Y quiero leer acá el versículo. Quiero leer primeramente las primeras dos palabras que aparecen en este versículo, que es Hebreos capítulo 12, versículo 1. Las primeras dos palabras son las siguientes. Dice, por tanto. Ese por tanto aquí está haciendo alusión de que su autor viene con una idea, viene desarrollando una idea. Y ahora, cuando dice por tanto, está concluyendo. La idea que viene desarrollando desde un inicio es que viene hablando de Jesucristo, quien está por encima de todo, quien es superior a Moisés, superior a la ley, que la sangre de Jesucristo es superior a la sangre de los corderos, de los cabritos, que su pacto, que el nuevo pacto en la sangre de Jesús es un pacto eterno, que Él es nuestro sumo sacerdote, que en Él tenemos perdón de pecados, justificación y redención delante del Padre, y tenemos acceso al trono de la gracia. Y también en el capítulo 11 anterior a esta, él hace una lista de grandes hombres que aparecen en el Antiguo Testamento, de Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Noé, Enoc, y dice, por la fe de ellos, cada uno pudo correr su carrera, pudo alcanzar la promesa que Dios le había prometido, pudo hacer el plan de Dios conforme al llamado que cada uno tuvo. Y dice, por tanto, habiendo dicho todo esto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El título del mensaje de hoy es Perseverando en la carrera. Perseverando en la carrera.
Él hizo esta lista de hombres y mujeres, incluso de Sara, de Rahab también, que por la fe de ellos pudieron alcanzar lo que Dios había prometido. Ahora, ¿cómo nosotros podemos perseverar en la carrera? Primero quiero ver un aspecto personal y luego también quiero ver un aspecto grupal. Jesús fue bien enfático cuando Él dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está hablando de nosotros, ¿cierto? Y la salvación es algo personal, es una responsabilidad de cada uno. Yo no puedo descansar en la fe de mi abuela, de mi padre, de ningún cercano para decir que yo soy salvo. Ninguno puede descansar en la fe de su esposo, de su esposa, que esta persona es muy devota, es muy fiel, va a la iglesia, por ende también yo paso colado. Eso no va para con Dios. Esta famosa frase también de que Dios no tiene nietos, es así, Él solamente tiene hijos. Entonces la salvación primero tiene un aspecto personal. La carrera es una carrera donde cada uno de nosotros estamos corriendo, pero con la mirada en Jesucristo. Hemos de estar poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Yo no puedo poner mi mirada en nadie alrededor mío ni detrás mío, sino solamente en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Solamente en Él, porque Él es quien me salva, Él es quien dio su vida por mí, Él es quien dio todo para su iglesia, por cada uno de ustedes quienes están viendo este mensaje el día de hoy. No podemos estar mirando atrás. Y eso es muy importante, porque si Jesús nos sacó del mundo, si Jesús nos sacó de las tinieblas y nos está llevando hacia Él, nos está invitando a esta carrera de seguirlo a Él, yo no puedo estar mirando atrás, porque ahí hay tremendo peligro. Recordemos la esposa de Lot. Lot, su familia estaban siendo sacados, ¿cierto?, de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que estaban en destrucción porque Dios había decretado juicio sobre ellos. Porque el pecado de estas ciudades, el clamor se había levantado delante de Dios. Y Dios quiso poner un fin a esto. Mas la esposa de Lot, aún corriendo, aún saliendo de Sodoma y Gomorra, tenía Sodoma y Gomorra en su corazón. Y eso le llevó a mirar atrás y a ser quedado atrás. Por ende, nosotros hemos de estar poniendo nuestros ojos en Jesús. Y cuando nosotros hacemos esto, ahí realmente encontramos descanso, despojo de todo peso. Yo no creo que nadie ha visto una carrera, ¿cierto?, de atletas con mochilas, con zapatos muy grandes. Todo está diseñado para que vayan corriendo con el menos peso posible. Los zapatos son diseñados con un gramo específico, un peso específico, para que cada uno pueda correr la carrera con menos peso posible. Y también del pecado que asedia. Yo puedo ser libre del pecado que asedia cuando yo miro a Jesús, cuando yo dejo de enfocarme en mí mismo, en mis áreas, porque la idea del pecado que asedia, la idea de asediar habla de que una fuerza, ¿cierto?, armada, por ejemplo, rodea una ciudad para llevarlo a rendir su voluntad, es decir, nos entregamos nosotros a ustedes. Y el pecado hace lo mismo con el creyente, quiere asediar al creyente para que el creyente llegue a un nivel y decir, yo no puedo con esto, eso no funciona para mí. El cristianismo es algo más, yo no pude con esta área. Y uno se entrega a esto. Y eso es lo que el pecado quiere hacer, nos asedia para que nosotros soltemos, digamos, yo no puedo más, me cansé, llegué hasta aquí. Pero cuando ponemos la mirada en Jesucristo, ahí realmente podemos encontrar libertad, porque Él vino a eso, a liberar a los presos, a los cautivos. Y Él hace eso, y Él pudo hacerlo hoy en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Entonces, como primer punto, hemos de poner nuestros ojos en Jesús.
no en los que están alrededor, no confiando en que la fe de fulano me va a salvar, no confiando en mí mismo, sino confiando en que Él me justifica, en que Él me ama, en que Él me fortifica, en que Él me salva. Es en Él que podemos encontrar la perfecta voluntad de Dios, la perfecta libertad. Ahora hemos visto el primer punto donde hemos de poner nuestros ojos en Jesucristo, el aspecto personal, la responsabilidad de cada uno de nosotros, mirar hacia Jesucristo. Pero también el cristianismo no es solamente yo, no es solamente tú, somos nosotros. Y no es solamente nosotros, también aquellos que aún no han conocido. Por ende, vamos al segundo punto que habla de vivir a Jesús en la práctica. Y por ello quiero ir al siguiente capítulo del mismo libro de Hebreos, donde aquí el Espíritu Santo está llevando a cosas prácticas que la iglesia estaba perdiendo, para que nosotros, incluso hoy en día, pudiéramos verlo y decir, ojo con esto. Y vamos. Veamos Hebreos capítulo 13, dice, permanezca el amor fraternal. Ahora, eso pareciera muy simple, que permanezca el amor fraternal. Oh, qué lindo, uno podría decir. Pero cuando diga permanezca, es porque se corre el peligro a que no permanezca el amor fraternal. Y hoy, en tiempos como de pandemia, donde vemos que cada vez más se está limitando las reacciones entre personas. Pasamos más tiempo frente a pantallas. De hecho, actualmente ustedes no me están viendo como en vivo, digamos, para poder, si quisieran como tocarme la mano, por ejemplo, si quisiéramos abrazarnos, sino que me están viendo a través de una pantalla. Los niños pasan muchas horas frente a pantallas y nos estamos acostumbrando a eso, frente a las cámaras, en vez de frente a los ojos que me pueden realmente examinar y decir, sabes que estás triste, sabes que hay algo que te pasa, sabes, yo puedo orar por ti, sabes, veo algo en ti, Dios me ha mostrado algo para decirte. Cuando miramos en los ojos podemos ver, podemos amar, podemos realmente entender lo que Dios está poniendo en el otro y también lo que el otro tiene para nosotros. La frialdad hoy día se está aumentando. Ya no podemos ver las sonrisas de las personas. Tenemos tapadas las caras, las expresiones. Alguien puede estar muy enojado, pero pasa muy desapercibido. O puede estar muy feliz y nadie se percata de eso. Cada vez más pasamos menos contacto con lo humano y se está perdiendo lo humano. Esta semana me ha tocado recibir más de 3 llamadas, yo creo, de llamadas automáticas de robot, por ejemplo. Qué frialdad que te llame y que uno escuche un robot hablando, no sé, algo grabado hablándote. De a poco estamos ya saliendo de esto, de lo humano, de lo fraternal, y la iglesia no puede caer en esto en estos tiempos. Hemos de sembrar lo fraternal, hemos de tomar de Jesucristo y entregarlo a otro. Hemos de incentivarnos a que nuestro amor fraternal, a que nuestro amor por el prójimo no se enfríe. A que si realmente el prójimo quiere un abrazo, lo necesita, que yo pueda negarme a mí mismo y darle un abrazo. Jesús tocó al leproso, habló con leprosos. Por ende, nosotros no podemos negar esto del amor fraternal, que permanezcamos como iglesia en el amor fraternal. Y es una forma también de perseverar en la carrera. Lo segundo dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo,
hospedaron ángeles. Lo mismo que hablaba recién. Tiempos donde la hospitalidad se ha encontrado con peligro. El hombre te dice cuántas personas puedes recibir en tu casa, hasta qué hora puedes tenerlo. Falta simplemente que digas quién puedes recibir en tu casa. Y estamos a lo mejor dos segundos de esto. Que el hombre te diga con quién puedes hablar, a quién escuchar. Que nosotros no perdamos la hospitalidad. La palabra iglesia trasciende los tiempos y estos tiempos de hoy también son trascendidos por la palabra. La palabra ha de permanecer, la palabra ha de ser la primera en nuestras vidas. No lo que opina el ministro París, sino qué dice la palabra. La palabra me habla de hospitalidad. La palabra me habla de permanecer en el amor fraternal. Y veamos lo último que habla aquí, y quiero saltar ahí hasta el versículo 13. Dice, salgamos pues, acordemos esta iglesia como hablaba en un principio, estaba en un periodo de decadencia espiritual. Habían empezado súper bien, pero con el pasar de los tiempos empezaron a decaer, a deslizarse de a poco, a permanecer dentro del campamento. No salían para afuera, sino que se quedaban con ellos mismos. Y aquí el Espíritu Santo les dice, salgamos pues a Él, a Jesucristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hoy en día el lema es, quédate en casa, quédate en casa. Suena lindo, suena bonito. Pero ¿qué tal si la palabra nos insta a salir? ¿Qué tal si Dios nos lleva a ir por el perdido? Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestras casas, nuestros hogares, no es nuestro lugar definitivo en la tierra. No es lo que estamos buscando. Estamos buscando lo porvenir. Nuestra morada celestial, el cual Jesús está preparando para cada creyente que ha creído en Él. Salgamos, pues. ¿Qué tal si Dios te lleva a salir de tu comodidad? Mi anhelo es que podamos darnos cuenta cómo la palabra trasciende a los tiempos actuales. Las enfermedades no son nada nuevo para Dios. Los contagios no son nada nuevo para Dios. Los historiadores cuentan, por ejemplo, en la antigua Roma, cuando había una epidemia, la gente se daba cuenta porque los médicos eran los primeros en arrancar de las ciudades. Porque la gente empezaba a morir y los médicos, como ya veían esto, entonces empezaban a huir de las ciudades. Y la gente también empezaban a huir de las ciudades. Pero los únicos que quedaban eran los cristianos. Pero eso no sorprendía, sino que lo que sorprendía es que se quedaban no solamente a cuidar de las personas enfermas que eran sus familiares, sino también de otros que no eran sus familiares, que fueron abandonados. Entonces, iglesia, esto ha de ser aún nuestros labores. ¿Qué tal si Dios nos dice, ve al hospital y visite a alguien? Y si Él nos da la posibilidad de hacerlo, hemos de salir, no buscando nuestro bien, sino buscando llevar la palabra de Jesucristo, llevando su vituperio, que habla de llevar lo que Él llevó, de tomarlo de Él, porque Él tomó nuestra vergüenza, nuestro oprobio, Él sufrió por nosotros. Por ende hemos de llevar este mensaje de lo que Él hizo por cada persona. En conclusión, iglesia, para perseverar en esta carrera, hemos de poner los ojos en Jesucristo. Hemos de estar mirándolo a Él, no contemplando los deleites temporales de la carne y del pecado, sino de estar mirando el galardón, a Jesucristo. Porque en Él encontramos despojo, en Él hay libertad del pecado. Y también que nuestro amor fraternal sea incentivado, que no sea contaminado ni apagado por estos tiempos de hoy, sino que vayamos por el perdido, que vayamos por aquel vecino
que invitemos, que compartamos. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra trasciende los tiempos. Que tu iglesia, Señor, se mantenga en ese amor. Que tu iglesia, que nosotros, Señor, perseveremos hasta el fin en el amor a ti, Señor. En poner nuestros ojos en ti, no en el pecado, no en el mundo, sino en ti, Señor. Quien nos transforma, quien nos redarguye y quien también nos da el poder para vencer. Damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Amén.